1. Mateo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él, porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron, y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes, para que se vayan por las aldeas, y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: Fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. 2. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. 3. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos, y la Pascua de los judíos estaba cerca. Y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el templo: ¿qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 4. Salmo 84. Al músico principal. Sobre Gittith. Salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aun ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de Baca, pónenle por fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan.
Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. 5. Lucas 11. Y aconteció, que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oraréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a él a medianoche y le dirá: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían: En Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Beelzebub echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebub, vuestros hijos en quien los echan fuera. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: Esta generación mala es. Señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará.
porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: Ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. 6. Salmo 139. Al músico principal, Salmo de David. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá tocante a mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio. Téngolos por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 7. Marcos 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen, que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba,
echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas, para matarle. Mas, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. 8. Salmo 67. Al músico principal, en Neguinot. Salmo. Cántico. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios. Alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes.
porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los fines de la tierra. 9. Mateo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal, y le adoraba, diciendo: Mi hija es muerta poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió, y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: Si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, díceles: Apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró, y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos,
Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron, diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 10. Salmo 30. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Glorificarte he, oh Jehová, porque me has ensalzado, y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro. Dísteme vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y dije yo en mi prosperidad: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has tornado mi endecha en baile, desataste mi saco, y ceñísteme de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. 11. Juan 7. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: Bueno es, y otros decían: No, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar?
Respondió la gente y dijo: Demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles: Una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo? Y he aquí, habla públicamente, y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿Estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y fuese cada uno a su casa. 12. Salmo 97. Jehová reinó. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrasará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio, y estremecióse. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová,
delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos. Los dioses todos a él se encorven. Oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra. Eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. 13. Lucas 17. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes: adereza que cene y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni sigáis, porque como el relámpago, relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos.
como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. 14. Salmo 20. Al músico principal. Salmo de David. Oígate, Jehová, en el día de conflicto. Defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes, y reduzca a ceniza tu holocausto. Sela. Dete conforme a tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora echo de ver que Jehová guarda a su ungido. Oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enhestamos. Salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invocaremos. 15. Mateo 22. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Él les dice: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 16. Salmo 63. Salmo de David, estando en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. Empero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. 17. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere,
será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre, mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. 18. Salmo 27. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí. Respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud,
a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. 19. Lucas 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina,
porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego les servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. 20. Salmo 126. Cántico gradual. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 21. Marcos 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4, y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él, y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: sígueme. Y levantándose le siguió.
Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y oyéndolo Jesús les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice: ¿Pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. 22. Salmo 65. Al músico principal. Salmo. Cántico de David. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres, e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas, en justicia, nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú, el que afirma los montes con su potencia, ceñido de valentía, el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablándasla con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre las estancias del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. 23. Mateo 28. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago,
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 24. Salmo 100. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. 25. Juan 12. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes,
de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va tras de él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe, y díjolo a Andrés. Andrés entonces, y Felipe, lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú: conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,
Ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo.